inicio la grabación en Microsoft Teams. Ok, muy bien. Bueno, vamos a darle continuidad entonces a nuestra tercera sesión de redes. Yo sé que está muy interesante el partido, pero tenemos que dar clase el día de hoy. Muy bien. Ahí, en serio puso lento internet. Bien. Deme un momento. Están descargas. Bien, entonces vamos basándonos en la guía, en esta primera parte que es un poquito teórica, ¿listo? Que nos permite ir viendo los diferentes elementos que ¿qué? ¿En qué se me hizo la guía? Déjame ver que estoy viendo la guía. Página web, no, esta no es. No, la guía yo la bajé. Ah, no está, pues, de mantenimiento. Ok, qué pena. Muy bien. Bueno, vamos a ir con el tema de la red. Recordar que ayer vimos un poco sobre cómo funciona, digamos, el esquema básico de las redes de conexión. Entre eso vimos entonces cómo trabajaba, por ejemplo, plataformas como lo es, dispositivos como lo es el router, ¿sí? Que vimos cómo trabaja también en cierta parte, cómo se maneja y cómo podemos entrar a su interfaz. Listo, también vimos cómo funcionan los DNS, cómo se hace un ping y todo ese tipo de elementos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí estamos ayer, entonces hablamos de la tarjeta de red, ¿ok? Y de cómo funciona, digámoslo, cómo es el funcionamiento del router como tal. ¿Listo? Bueno, medios de la física. Pero Dígame. usted está compartiendo pantalla. No, todavía no, ya voy a compartir. Listo, hombre. Avisarán cuando haya un gol, ¿oyeron? Muy bien. Willis. Entonces, bien, aquí bueno, veíamos los estándares de la capa física, ya habíamos visto, habíamos hablado un poco esa pequeña introducción a lo que son los RJ, que ya decíamos que eran esos conectores que van al final del cable. Les comentaba que los RJ que nosotros vamos a trabajar son los RJ45 en base a la norma TIA, EIA y TIA 568, que puede ser A o B, ya veremos posiblemente eso. ¿Listo? Vimos algunos elementos con funciones de la capa física. Entonces, decíamos que los estándares de la capa física abarcan tres funcionalidades: los componentes físicos, la codificación y la señalización. Eso también lo alcanzamos a ver así por encima ayer. Bueno, ¿dónde quedamos? Aquí. Unidad de asignación de las direcciones IP. El direccionamiento es una función crucial de los protocolos de la capa de red. Permite la comunicación de datos entre diferentes hosts. Recuerden que los hosts son los dispositivos, sin importar si estos están en la misma red o en redes diferentes. Tanto el protocolo de Internet versión 4 como el protocolo de Internet versión 6, IPv4, IPv6, proporcionan direccionamiento jerárquico para los paquetes que transportan los datos. Hay que tener en cuenta, muchachos, que el Internet se basa en dichos protocolos. En este caso, uno de los protocolos que era la versión estándar que usábamos antes era el protocolo IPv4. O sea, esa era la versión, digamos así como usted habla de Windows 10, Windows 7, esa es la versión IPv4. Esa versión V4 era la que se usaba normalmente cuando nosotros accedíamos a Internet en el pasado. A través del tiempo, que fue pasando el tiempo, este IPv4 se quedó corto a través de las nuevas conexiones que se diseñaban. Por lo tanto, se creó la versión 6, el IPv6, que, digámoslo de alguna otra forma, amplió el espectro de asignación para que se pudieran agregar más computadores. ¿Listo? La implementación y la administración de un plan de asignación de dirección IP eficaz asegura que las redes puedan operar de manera eficaz y eficiente. Bueno, un dato muy importante es que debemos tener en cuenta siempre, y escúchemelo muy bien, tenemos que tener en cuenta siempre que cuando tenemos, digámoslo, una dirección IP, esta dirección IP debe ser única y digámoslo, y asigna ese elemento para que los recursos de red se asignen a esa IP. Por eso es tan importante que esta asignación IP, por ejemplo, tenga que ser exacta. No pueden haber IP repetidas, eso sería un problema porque inmediatamente los paquetes no sabrían para dónde ir. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener muy presente que las asignaciones tienen que ser perfectas. Una IP duplicada inmediatamente causa un problema de red. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros tengamos muy en claro y muy en cuenta que la asignación de la red es un paso fundamental para estructurarla y ponerla a funcionar correctamente. ¿Listo?
Ok, bien. Siguiendo ahí entonces, el direccionamiento de red IPv4. Los hosts, los servidores y los dispositivos de red usan el direccionamiento binario, que consiste en números 0 y 1, denominados bits. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro computador se comunica por ceros y por uno. Recuerden que yo les dije que si hoy alcanzamos, si hacíamos de una vez una pequeña explicación sobre esos números, ¿listo? Sobre lo que es lo que es que, lo que es, sobre lo que es cómo funciona la red. Claro que no solamente funciona la red, en sí todos los elementos y dispositivos digitales funcionan a través de esa codificación de unos y ceros, ¿no? Toda la red funciona a través de ello. Solamente que en las redes, pues obviamente es un poco más simple entender su funcionamiento en base a lo que hacen, ¿no? Porque obviamente en un computador es mucho más complejo. ¿Listo? Entonces dice que siempre se usa usando ceros y unos a lo que denominamos bits. Un 0 y un 1 equivalen a un bits. ¿Listo? Y varios bits equivalen a un byte, exactamente 8. ¿Listo? 8 bits, o sea, 8 unos y ceros equivalen a un byte. Consta de una cadena de 32 bits, es decir, divididos en 4 secciones denominadas octetos, perdón. Cada octeto contiene 8 bits o un byte separados por un punto. Entonces, bueno, en ese caso, ¿cómo así que mire, consta de una cadena de 32 bits? Es decir, una dirección IP tiene un tamaño de 32 bits. Es decir, lo que dicen aquí, 4 secciones denominadas octetos. O sea, 4 diferentes secciones y cada una de esas secciones contiene 8 bits, es decir, 8 números, o sea, 8 unos y ceros. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es, digámoslo, la ventaja bueno, la ventaja no, perdón. ¿Cuál es la explicación de ese método? Pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros, recuerdan ayer cuando vimos el ingreso a la red del, por ejemplo, en este caso, de la dirección que tenía en nuestra red local, nuestro router, que era 192.168.0.1.0, perdón, punto 1. Entonces fíjense en esto. ¿Cómo se ve una dirección IP? Entonces allí cuando nosotros tenemos que venir y ver una dirección IP, ¿cómo se mira? Entonces si se dan cuenta, una dirección IP se conforma, digámoslo, por 3 números, seguido por un punto, otros 3 números, seguido por un punto, seguido de otros números, seguido de un punto, seguido de otros números. Así se estructura una red IP. Por ejemplo, la red que vimos ayer era 192.168.0.1. ¿Listo? Entonces dirán, profe, pero ahí no hay dos números. Sí, porque aquí sería 00 y aquí sería 001. ¿Sí me va a entender? Esa es la dirección IP. Es más, si lo recuerdan, en el pin que hicimos ayer para Google, recuerden que ayer hicimos un pin a Google, entonces ahí nos devolvió una dirección IP que en ese momento tenía Google. Vamos a ver. ¿Listo? Voy a volverlo a hacer para que lo miren. Ok. Entonces, le escribimos ping, presionamos enter. Ah, perdón. ipconfig. ¿Pero qué? Ping, perdón, espacio, www.google. Bueno, hagámosle ahí frente, ya le hicimos a Google. Vamos a YouTube. youtube.com. Listo, www. Muy bien, ahí vemos que, bueno, miren que en este caso, bueno, ya hice el ping, en este caso hice ping a YouTube. Y miren la dirección que me devolvió, voy a anotarla aquí para que la miren. Miren que inmediatamente yo escribí www.youtube.com, él hizo el ping y me transformó ese youtube.com en el siguiente dirección IP. Veámosla ahí, que es, por ejemplo, 172.217.172.014. ¿Sí ven? Esa es una dirección IP, en este caso es la dirección IP de un servidor de Google, bueno, en este caso en un servidor de YouTube. Entonces, fíjense cómo tener esa dirección IP inmediatamente se divide de la misma forma. Mire, todas las direcciones IP tienen exactamente el mismo esquema. ¿Sí lo ven? Cuatro, digámoslo, líneas, ¿ok? Cuatro líneas que si usted las mira bien, se dividen cada una con 3 números, ¿listo? Y esa es la forma en que tenemos de establecer
esa conexión IP. ¿Listo? Así se establece una conexión IP. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en el momento que estamos trabajando. Debemos tener en cuenta que dicha dirección IP, ¿listo? Es única en todo el planeta. Ahora alguien me preguntará, profe, ¿y si toda dirección IP es única en todo el planeta? ¿Por qué todos los routers tienen la misma dirección IP? Allí se equivocan. No es que todos los routers tengan la misma dirección IP, eso no pasa, ¿sí? Lo que sucede es que... dame un segundo. No es que, vuelvo y reitero, ¿qué? No es que el router tenga dirección 192.168.0.0.0.1, porque hay muchos routers que la tienen, pero tienen esa dirección para comunicarse dentro de su red local. No es esa no es la IP con la que ellos se identifican en Internet. Obviamente ellos tienen una IP, digámoslo, concreta para comunicarse en Internet. En este caso, la dirección IP 192.168 triple ceros, triple uno, triple cero, perdón, doble cero uno, es la que se utiliza para conectarse dentro de la red local. Hay que tener en cuenta que una cosa es la IP local y otra cosa es la IP que tenemos por internet. Porque yo puedo, por ejemplo, crear una red local, por ejemplo, agregar una impresora, agregar una fotocopiadora, ponerla en la red. ¿Y cómo hago para que mis demás computadores detecten esa impresora o esa fotocopiadora en la red? A través de la dirección IP. Yo le digo que se conecten a través de la dirección IP y le asigno una dirección de este estilo a la fotocopiadora. Por ejemplo, 192.168.001.025, supongamos. Entonces, todos los computadores se podrán conectar a esa red. Bueno, bueno, ahí ya empezamos ya más adelante veremos eso de la asignación, porque por ejemplo, si aquí marco uno, todos los computadores que estén en esa red tienen que tener esa misma o sea, mismo sufijo de IP para poder conectarse. No la misma IP, sino el mismo sufijo de IP para poderse conectar. Listo, recuerden que todos los computadores necesitan unos protocolos. En este caso son la IP, la submáscara, la puerta de enlace y los DNS. ¿Listo? Y el DNS alternativo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener muy claro esto de las direcciones IP. Entonces, recuerden, cada cosito de estos, o sea, cada grupito de estos, está compuesto por 8 bits. Es decir, por 8 unos y ceros. ¿Ok? Por 8 unos y ceros. Es más, ven, vamos a explicar un momentico. Vamos a aprovechar para explicar un momento lo de lo de los binarios para que empecemos a entender un poco. Hay un video que es muy sencillo, me parece que es para niños, les digo yo, pero no, realmente es un programa de televisión que hubo hace muchos años. ¿Listo? Es un video para niños. Obviamente no les voy a colocar audio, lo voy a ir explicando yo. ¿Listo? ¿Pero qué? Pero es para que comprendan cómo funciona esto de los números binarios. Va a ser una explicación muy simple, muy sencilla. A menos para ir conociendo. Más adelante, cuando comencemos ya a hacer ejercicios de asignación, allí sí vamos entonces a entender paso por paso cómo son los números binarios. Aquí vamos a hacer una introducción, digámoslo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Bien. Listo. Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Es un video viejito. Ah, mira, acá está. Este video es muy viejito, realmente es muy, pero muy viejito. Bueno, es un video de una antigua, ¿qué? De un antiguo programa. Es muy corto, pero realmente es muy útil. Dame un segundo. Dame un momento, por favor, qué pena. Ok, en serio. Bueno, les decía entonces. Vamos a ver ese pequeño videito donde nos explican rápidamente qué son los números binarios, cómo funcionan los números binarios. Bueno, entonces miren, aquí nos van a hacer el ejemplo con bombillos. Vamos a pasar el efecto de los binarios a que son bombillos.
Cuando él prenda el bombillito, quiere decir que es un 1. Cuando el bombillito esté apagado, quiere decir que es 0. Es decir, con un bombillito yo tengo dos estados, o 1 o 0. Eso es lo que nosotros debemos entender en los números binarios. Vamos para allá. ¿Qué quiere hacer? Digámoslo que este primer número binario puede ser 1 o puede ser 0. Es decir, esta línea, este espacio que yo tengo, se puede transformar en alguna de esas dos opciones. Pongamos que quisiéramos escribir números. ¿Cuántos números podría escribir con esta primera opción? Pues podría escribir 2. Obviamente el 0 y obviamente el 1. ¿Listo? Entonces muy bien. Eso es lo que ellos nos explican ahí. La primera bombillita tiene dos estados. Puede estar o prendida o puede estar apagada. Si está prendida es un 1, si está apagada es un 0. Entonces él nos muestra, bueno, en este caso sabemos que tenemos ese estado y si él prende la bombillita es un 1 y si la apaga es un 0. Entonces, ¿cuántos estados están ahí? Hay dos estados, 1 y 0. ¿Listo? O sea que puede escribir el número 0 y el número 1. Pero imagínense esto. ¿Qué pasa si yo agrego otra bombillita? ¿Cuántos estados van a haber? Si yo agrego pues dirán, ay, profe, pues dos estados. No, no, porque si yo agrego otra bombillita, ¿listo? Bueno, una o dos, no me acuerdo si le agrega las dos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces cómo pasaría el ejercicio de en este caso, de que si él tiene una bombillita y está prendida o está apagada, ¿qué pasaría si él agrega otra bombillita? ¿Cuántos estados tiene? Mire, aquí hace el ejercicio. Bueno, con dos bombillas. Con dos bombillas, ¿cuántos estados tiene? Entonces, imagínense las dos bombillas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les decía, yo tengo un espacio. Ese espacio puede ser o 1 o puede ser 0. ¿Listo? Entonces, venga, yo me hago más acá. Eso. Ese espacio puede ser o 1 o puede ser 0. ¿Listo? En este caso, tengo dos bombillas. ¿Ok? En el caso de las dos bombillas, entonces tengo dos espacios. Muy bien. Dos espacios. La pregunta es, ¿cuántos números puedo escribir con dos espacios? Y aquí nos hacen el ejercicio. ¿Listo? ¿Cuántos números puedo escribir con dos espacios? Veamos a ver, él nos va a mostrar cuántos números puede escribir. Entonces, primer número, prendido, apagado. Es decir, 1 y 0. ¿Listo? Ese sería el primero. 1 y 0. Ahora, 0 y 1 serían dos números. Aquí ya, con eso podemos escribir dos números. Las dos bombillitas prendidas 1, 1, podrían escribir tres números. Y las dos apagadas 0, 0, podrían escribir cuatro números. Es decir, con un bombillito podemos tener dos estados. Con dos bombillitos podemos tener cuatro estados. Ahora, con tres bombillitos, ¿cuántos estados tengo? Es la pregunta. Con tres bombillitos, ¿cuántos estados tengo? Con uno tenía dos. Con dos bombillitos tengo cuatro. ¿Cuántos estados tengo con tres bombillas? Veamos. ¿Cuántos estados puedo hacer con tres bombillas? ¿Listo? Entonces tendremos que ver entonces todas apagadas. 0, 0, 0, 0. Este es 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces 0, 1, 1, 0, 0. Estos serían dos estados. 0, 1, 0. Tres estados. 1, 1, 0. Cuatro estados. ¿Listo? Van cuatro estados allí, o sea, cuatro números que puedo escribir. ¿Listo? Entonces, 0, 0, 1, 5 estados. 0, 1, 0, 6 estados. 7 estados. ¿Listo? Y pues obviamente en total 8 estados. ¿Listo? Es decir, con una bombillita puedo escribir dos números, o 0 o 1. Con dos bombillitas puedo hacer cuatro combinaciones, o sea que podría escribir cuatro números. Si a cada uno le asigna una combinación, podría escribir cuatro números. Con tres bombillitas puedo escribir 8 números. La pregunta es para ustedes, muchachos. Quiero que me responda alguien, sea en el chat o sea que me hable. Con cuatro bombillitas, ¿cuántos estados tengo?
Si con una bombillita tengo 2 estados, con 2 bombillitas tengo 4 estados, con 3 bombillitas tengo 8 estados, ¿cuántos estados tengo con 4 bombillas? ¿Quién me dice? Uno solo, no todos. Dejen un momentico el partido y me comentan. Profe, Dime. sí, bueno, si usted dice que el primer bombillito tiene dos estados, uno y cero, bueno, Ujú. y el segundo bombillo tiene uno y cero, o sea, son cuatro estados. ¿Por qué le suma otros cuatro a ese último? O sea, usted dice que son ocho estados entonces. Pero o sea, ojo, con un bombillito, bueno, entiéndame eso, con un bombillito puedo hacer 2 estados, o cero o uno, ¿listo? Con dos bombillitos puedo hacer 4 estados, cero cero uno uno cero uno y uno y cero, ¿listo? Con 3 bombillitos, si usted se pone a contar 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, si usted se pone a contarlos todos, le van a dar 8 estados. La pregunta es, con 4 bombillitos, ¿cuántos estados puedo hacer? Si Con mira, cuatro entonces haría 12 estados, no, 12. mm, mm, No, no sumaría entonces los mm, otros. mm, no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien que me diga, si con una bombillita tengo 2 posibilidades, con 2 bombillitas tengo 4 posibilidades, con 3 bombillitas tengo 8 posibilidades, ¿cuántas posibilidades tengo con 4 bombillas? Bueno, profe, entonces le sumaría otros dos estados entonces, No, uno y cero. no porque, ¿Tampoco? no, por ahí cuidado, imagínese el ejercicio del señor ahí, esto, José Vitelio. Imagínate tú, sí, o sea, cuando él tenía una bombillita nomás era cero y uno, ¿sí? Al agregar la segunda bombillita se hicieron 4 estados. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Al agregar la tercera bombillita, mira la cantidad de estados que se volvieron nuevos. Son 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y así sucesivamente ya dan 8. La pregunta es, ¿con 4 cuántos de esos se pueden hacer? Es que hay un patrón. Si ya lo dedujeron, tienen que haberle pegado. Y es más, es algo que pasa en su vida cotidiana. Entonces, deberían haberle, o sea, analicen y se van a dar cuenta. Con una bombillita tenemos 2 estados. Con 2 bombillitas tenemos 4 estados. Con 3 bombillitas tenemos 8 estados. Con 4 bombillas, ¿cuántos estados tendríamos? Con 5 bombillas, ¿cuántos estados tendríamos? ¿Quién me dice? ¿No lo han sacado todavía? ¿Cuántos estados? Ninguno. Por ahí no, yo pensé que de pronto habían escrito. Venga, de pronto escribí y no me di cuenta. Ah, muy bien, Camilo. Excelente. Muy bien, Camilo, qué pena. No había visto el ¿qué? El chat. Listo. Muy bien, Camilo. Con, con 4 bombillitas serían 16. Y con 5, 32. Con 6, con seis, ¿cuántas? Con 6 bombillitas, ¿cuántas? A ver, vuelvo y reitero. Con una 2, con 2 bombillitas 4, con 3 bombillitas 8, con 4 bombillitas 16, con 5 bombillitas 32, con 6 bombillitas ¿cuánto? Con 6 bombillitas ¿cuánto? 64, muy bien, Camilo. Excelente. Muy bien, con 7 bombillitas, Camilo. O bueno, cualquiera. 128. Muy bien, Javier, excelente que esté participando. Muy bien, con 8 bombillitas. 256. Con 9 bombillitas. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron? Bueno, ponme atención. 512, muy bien. Y por último, con 10 bombillitas, ¿cuántos estados pueden hacer?
A ver, por último, con 10 bombillitas. Muy bien, Javier, excelente. 1024 estados. Ahora les hago una pregunta. ¿Esos números les suenan de alguna parte? Solo por curiosidad, ¿esos números les suenan de alguna parte? Respóndanme. ¿De algo les suenan esos números? ¿O no? ¿O es primera vez que los escuchan? De pronto... Ah, muy bien, Javier. Bueno, Camilo también. Dice, es una escala de 2. Bien, sí. No, es una escala de 2, no. Es una escala de dobles. Siempre que tú agregas una bombillita, duplicas el valor. Siempre que agregas una bombillita, duplicas el valor. ¿Listo? Muy bien. Pero ahí viene la parte que Javier nos hace a referencia. Dice que recuerda los megabytes y los gigabytes. Claro, ahí está la ciencia. Porque este es el método que se usa en la informática para guardar información. Toda la información que usted tiene en su computador, imágenes, videos, audio, texto, todo lo que encuentra se basa solamente en unos y ceros. Entonces, cuando usted tiene una memoria, ¿sí? USB, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de memoria USB. ¿No se han fijado en algo? ¿Quién ha tenido una memoria de 3 gigas, por ejemplo? ¿O de 5? ¿O de 6? ¿O de 7? Bueno, hagamos más facilita, de 10. ¿Alguien ha visto una memoria de esas capacidades? Bueno, al menos de que sea chiviada, ¿no? ¿Alguien ha visto una memoria de esas capacidades? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque como la tecnología de almacenamiento se basa en bits, cuando por ejemplo ellos quieren agregar más almacenamiento, ellos lo que logran abrir es un espacio más. Y al abrir un espacio más, con solo abrir un espacio más, duplican el valor anterior. Entonces, si ellos tenían 8 gigas, al duplicar, de una vez 16. Si duplican, 32. Si duplican, 64. Si duplican, 168. Entonces, miren que esos son los mismos tamaños de memorias. Recuerden, las memorias de 2 gigas, de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas, de 32 gigas, hoy en día las de 64. Y si nos vamos a las memorias de los celulares, pues aún más. Porque usted en las memorias de celulares va a encontrar memorias de cuánto? De 128, de 250, bueno, las SE, ¿no? De 128, de, 100, de 256, de 512 o de 1024, que ya sabemos que por ejemplo 1024 megas equivalen a ¿qué? A una giga. ¿Sí? Entonces miren cómo toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor se basa en algo tan sencillo como unos y ceros. Entonces, vamos por acá. Bien. Entonces, este videito nos está enseñando eso. Nos está diciendo, bueno, con 3 estados se hacen 4. Con 4 estados, 8. Con otra bombillita, 16. Con otra bombillita, 32. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que él nos pone aquí? Nos dice, si nosotros a cada estado le pusiéramos un número, ¿listo? Pues automáticamente digámoslo, por ejemplo, yo le pongo 00001 equivale al 1, supongamos, ¿no? O sea, no es así, pero para que me entiendan. 00002, perdón, 00011 equivale al 2. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Dijeron, bueno, necesitamos alguna forma para convertir los bits en números. Obvio que hay métodos, yo sé que de pronto aquí alguien los conoce, hay métodos matemáticos que son más fáciles. Pero entiendan que yo quiero, digámoslo, hacer un poquito de abstracción y explicarle esto en los términos más sencillos posibles. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué forma yo puedo convertir esos unos y ceros en números. Aquí nos van al ejemplo. ¿Cómo podemos convertir ceros y unos en números? Entonces, ojo porque él va a trabajar con 5 bits, no va a trabajar con 8, que es lo que normalmente se usa en un computador. Un computador y las redes y toda la tecnología se basa en 8 bits. Él va a trabajar con 5, pero vamos a hacer el mismo ejemplo, no pasa nada. ¿Listo? Muy bien. Él pone, 5 bombillitas. ¿Qué quiere decir 5 bombillitas? 5 bombillitas que pueden crear una secuencia. Pueden tener diferentes valores. Entonces vamos a aprender cómo hacer números en base a esas bombillitas. Vamos allá. Entonces, bueno, con 5 bombillitas tengo 32 estados. ¿Listo? Por lo tanto, podría representar los números del 0 al 31. ¿Listo?
O sea, con 32 estados, porque esas bombillitas se pueden cuadrar de 32 maneras diferentes. Entonces, hay alguna forma de que yo le asigne esa bombillita a un número. Entonces, recuerden, del 0 al 31. ¿Listo? Entonces, bien. Ahí me muestran los números que vamos a poder hacer con 5 bombillitas. Esos son los números que vamos a poder hacer del 0 al 31. Entonces, a cada número hay que asignarle un orden de las bombillas. La pregunta es ¿cómo? Y ahí viene la cuestión. ¿Cómo hacemos para asignarle un número a cada bombillita? Entonces, aquí viene cómo se hace. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ponerle, escuchen esto, por favor, pongan atención porque ahorita vamos a jugar un poco con esto. ¿Listo? Bueno, yo también les voy a enseñar la parte matemática, pero vuelvo y recuerdo, esto es una abstracción para que usted tenga al menos, digámoslo, una forma básica de saber cómo funciona este aspecto de los bits. Entonces, a cada bombillita le vamos a dar un valor. A la primera le vamos a dar un valor de 1, a la siguiente le vamos a dar un valor de 2, a la siguiente le vamos a dar un valor de 4, a la siguiente un valor de 8, ¿listo? Y a la última un valor de 16, ¿listo? O sea, cada una de ellas va a tener un valor. Y ese valor, digámoslo, nos va a ayudar para hacer lo que nosotros necesitamos. Deme un segundo. Bueno, y ese valor va a servir para que nosotros necesitamos. Ahora quiero que miren, por ejemplo, escuchen esto. Bueno, ahí tenemos las bombillitas listas. Recuerden, cada bombillita tiene un valor. ¿Ok? Recuérdenlo porque eso hace parte, eso se va a hacer importante ahorita. Cada bombillita tiene un valor. ¿Listo? Comenzamos. Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, otra cosita. Aquí los valores son invertidos. Bueno, aquí los vamos a hacer al derecho, pero ya después los vamos a invertir. ¿Listo? Muy bien, vamos acá. Imagínese que usted quiere escribir el número 2. ¿Recuerdan qué valor le hemos puesto a cada bombillita? A la primera 1, a la segunda 2, a la tercera 4, a la siguiente 8, a la siguiente 16. ¿Cierto? Entonces, yo quiero escribir el número 2. ¿Cómo lo escribo? Prendo la bombillita 2. Entonces, ¿cuál sería el código binario para el número 2? En este caso, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0. Eso equivale al número ¿qué? 2. Porque en bombillitos elegimos la bombillita que equivale a 2 para prenderla. Entonces sabemos ya que estos 5 bombillitas, el 0, 1, 0, 0, 0, equivale al número 2. ¿Listo? Muy bien. Resulta y pasa que yo quiero escribir el número 8. Entonces, ¿cuál bombillitas prendo? La que equivale a 8. Entonces, ¿cómo quedaría el número? 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ese qué número es? El 8. Pero dirán ustedes, ¿cómo así, profe? Sí, ese es el número 8. ¿Listo? 0, 0, 0, 1, 0. El otro, deme un segundo. Un momento, por favor, qué pena. Ok. Bueno, entonces, vuelvo y reitero. Entonces nosotros tenemos el 0, 0, 0, 1, 0, que es el número 8. Ahora viene la pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero escribir un número que no equivale a una asignación? ¿Qué tal si yo quiero escribir el número 3, por ejemplo? ¿Listo? Bueno, pero el número 13, perdón. Quiero escribir el número 13. Ah, pues muy sencillo. Prendes la bombillita que vale 1, más la bombillita que vale 4, más la bombillita que vale 8. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 más 4, 5 y 5 más 8, 13. Quiere decir que el número 13 en este binario sería 1, 0, 0, 0, 1. Eso equivale al número 13. ¿Listo? Prendí la bombillita que vale 1, prendí la bombillita que vale 4 y prendí la bombillita que vale 8. Por lo tanto queda 1, 0, 1, 1, 0. ¿Entendido? Ahora les hago otra pregunta.
¿Quién me dice cómo quedaría el binario en este ejemplo? ¿Cómo quedaría el binario para el número 3? ¿Quién me lo dice? A ver allí, que colabore. ¿Quién me dice cómo quedaría el binario para el número 3? A ver. Vamos a ver. Ahí Camilo dice 00011. Bueno, Camilo me lo está haciendo bien, pero ya lo invirtió, ¿sí? Porque los números binarios van invertidos, ¿sí? Tienes razón, Camilo. Ese es el número 3, ¿listo? De la forma correcta. Si lo ponemos en este ejemplo que tenemos los números al derecho, o sea, como los conocemos nosotros de izquierda a derecha, porque los binarios son al revés, tal como Camilo los escribió, sería 11000, porque prenderíamos la bombillita que vale 1, la bombillita que vale 2, ¿listo? Y eso nos daría en total, pues obviamente el 3, ¿ok? Bien, vamos con otro ejemplo. Hagamos un número difícil, a ver, el 21. ¿Cómo quedaría el binario de este ejemplo para el caso del 21? ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría el binario de este ejemplo para el número 21? A ver, échenle cabeza. Uno solo, no todos. El 21. Dice Camilo. 1, 0, 1, ¿cierto? Perdón. 1, 0. Ah, invertido. Tú lo dices invertido, entonces. 1, o sea, 16, 0, 0. Ah, perdón, sería invertido. Bueno, quedaría 16 acá. A ver, espera que no lo tengo invertido. Sería, tú prenderías el 1, ¿cierto? El 1. Prenderías el 8. No, miento, espérate que me confundí, me enredé yo. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a acá, dame rápidamente, espérate. Bueno, aquí va la forma correcta, miren. Eso es lo que está buscando. 16, 8. No, pero, o sea, está bien, o sea, no pasa nada. ¿Esto qué? Listo. Prenderías el 1, el 4 para 5 más 16, claro. 16 más 5, 21. Excelente, Camilo. Es que la forma correcta es esta, mire. Aquí les muestran la forma correcta. ¿Listo? Aquí les muestran la forma correcta, vea. Son de derecha a izquierda. Contrario como nosotros los conocemos, en este caso nosotros manejamos, digamos, los números de derecha a izquierda. Nosotros manejamos los números de derecha a izquierda. Comenzando obviamente por el 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Listo? Pero de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros estamos acostumbrados. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Muy bien, Camilo, porque, pues sí, o sea, lo hiciste bien porque la forma correcta, los números binarios van al contrario. ¿Listo? Porque ellos cuando ingresan al computador ingresan es de derecha a izquierda, no izquierda a derecha. ¿Listo? Pero muy bien, excelente. Entonces miren que aquí podemos. Vamos a hacer otro, a ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Uno fácil. El 31, ¿cómo quedaría? A ver, uno que diga ahí, ¿cómo quedaría el 31? Ya es fácil. El 31, ¿cómo quedaría? El 31. El 31. Uno solito. A ver, rapidito. El 31. Ah, venga, espérate. Uno, 2, 3, 4, 5. Pero usaste 7 binarios. Uno, 2, 3, 4. Y me está usando 6 en el otro. ¿Qué te va a decir esto? No, era 31, Camilo. 31, no 32. ¿Listo? Tranquilo, no pasa nada. ¿Listo? A ver, 31. Bueno, pero dilo. ¿Cómo sería el 31 entonces?
Exactamente, muy bien, Camilo, excelente, excelente. Ya está que tú me estás usando, pues obviamente 6 binarios, ¿no? Tenlo en cuenta, o sea, está bien, 31. 1, 1, 1, 1, 1, 0 invertido, sí, está bien. Listo. Hay que tener en cuenta que realmente los computadores y las redes no usan 5 binarios, o sea, no usan 5 bombillitos, usan 8. 8 bombillitos que equivalen a un bit. Bueno, perdón, discúlpenme. Cada bombillito equivale a un bit. 8 bits equivalen a un byte. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, cada bombillito de esos es un bit. O sea, una posibilidad de que pueda haber o un 1 o un 0. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Porque los computadores trabajan bajo una arquitectura de 8 bits. Es decir, 8 bombillitas para que entiendan. ¿Listo? Con 8 bombillitas, ¿cuántos puedo hacer? Pues imagine, 16, 32, 64, 128. ¿Cierto? 128 elementos, o sea, del 0 al 127, ¿ok? Bien, déme un segundo, espérate. Muy bien, entonces a eso vamos, ¿listo? Listo, deme un momento, por favor, qué pena. Deme un momento, qué pena. Eh, es- a ver. Bueno, entonces, ahí vemos entonces claramente cómo funcionan los unos, los ceros, los unos y los ceros. ¿Listo? Ahí miren, podemos ver todas las, digámoslo, bombillitas, cómo quedarían ordenadas en base a lo que vemos. ¿Ok? Bien. Entonces, así funciona lo que nosotros llamamos números binarios. Simplemente son bits. Aquí él nos hace un ejemplo más allá. Nos dice, por ejemplo, cómo se miraría los números binarios si los pasáramos a letra. Entonces a cada letra le asignaríamos un número y obviamente podríamos escribir cualquier palabra y cada palabra tendría su propio peso, ¿no? O sea, eso sí es de allí. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, porque alguien me está explicando que cada vez que agreguemos una bombillita vamos a tener bastantes, digamos, estados y así sucesivamente hasta llegar a crear prácticamente cualquier cosa con bits. Y es verdad, o sea, prácticamente cualquier cosa se puede representar con bits. Bueno, cualquier cosa, porque la música, el audio. Miren, por ejemplo, ahí nos muestran los ejemplos y nos dicen que van a hacer el ejemplo con los 32 y van a convertir los números en letras. Entonces, a cada letra le van a asignar un número. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la A es el 1. ¿Listo? Y así sucesivamente. Todas las letras tienen... Un segundo. ¿Listo? Entonces miren que ahí tienen cuenta. ¿Ok? Bien, entonces por ejemplo, había una vez una vaca. Si tomamos una longitud de cinco bits, perdón, de 5 bits, él podría asignar a cada letra un número y esos números tendrían un peso, ¿no? Por ejemplo, había equivaldría al número 8, al número 1, al número 2 y ahí estaría la longitud ¿en qué? Dame un segundo. Entonces, por ejemplo, ahí no, había una vez una vaca, sería este código binario. Miren, así de corrido. Esto es lo que lee el computador. Miren, el computador no lee, había una vez una vaca. No, él no lee eso. Él lo que lee es esto precisamente. El número binario tal cual como ustedes lo están viendo ahí. Así lee el computador nuestra información. Así, vea, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Obviamente el computador por medio de diferentes secuencias entiende si son letras, si son números, ¿listo? Entonces por eso, ahí podemos saber claramente cómo se ve el código binario de había una vez una vaca, ¿listo? Había una vez una vaca, ahí muestran cómo se miraría el código binario ¿de esa qué? ¿De esa qué? De esa frase, ¿listo? Y así sucesivamente. Todo el computador se basa en esa tecnología, muchachos. La gente lo que no sabe es o no entiende es que los computadores trabajan bajo ese criterio, bajo el criterio de unos
y ceros. Por eso el lenguaje máquina, o sea, el lenguaje de las computadoras, es el lenguaje binario. Porque realmente lo que son pulsos eléctricos que pueden estar en positivo o pueden ser negativos. Entonces a esos el positivo lo representamos con un 1 y el negativo con un 0. ¿Listo? Entonces eso es en base. Cuando usted está aprendiendo a programar, por ejemplo, usted no puede aprender a programar en binario. Usted jamás en la vida puede hacer eso porque pues obviamente, digámoslo, el binario es un código muy complejo y los computadores no procesan un código tan sencillo como este. O sea, ellos codifican, digámoslo, miles y miles de líneas de código binario en milésimas de segundo, cosa que una persona, que un cerebro normal humano no podría realizar. ¿Listo? Bueno, pero el punto cuál es? El punto es que nosotros tenemos que entender de ahora en adelante que todo funciona a través de números binarios. Entonces las direcciones IP pues son digamos, los números binarios disfrazados de direcciones que nosotros podemos comprender y trabajar. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento que estamos trabajando con números binarios. Bueno, aquí nos da una explicación más amplia ¿qué? En este videito nos da una explicación más amplia. Nos explica, por ejemplo, qué es un CD. ¿Listo? Porque, por ejemplo, un CD obviamente es un... Hagan de cuenta que un CD es un sitio, una pieza llena de bombillas que pueden estar o bien prendidas o bien apagadas. Entonces usted puede crear, digámoslo, prácticamente prender o apagar las bombillas que quiera dentro de un CD. Y obviamente eso le va a hacer que usted pueda... ¿Esto qué? Que usted pueda... Miren, aquí les muestro lo del CD. Entonces le muestran que el CD en sí adentro de él les haga cuenta que ver una habitación llena de bombillas prendidas o apagadas. Eso es lo que dice el CD, digámoslo de alguna u otra forma. ¿Listo? Entonces, bueno, dame un segundo. Bien, listo. Entonces, mire, eso es un CD, un sitio lleno de bombillitas que pueden estar o bien prendidas o bien apagadas. Aquí nos muestra rápidamente, dejémoslo que ahí, que esto es rapidito, nos muestra, por ejemplo, cómo una imagen puede transferirse a números binarios. Realmente es muy simple, simplemente se genera una cuadrilla, una matriz, se llama eso, y a cada color se le pone un número. Por ejemplo, en este caso, si vamos a representar la imagen en blancos y negros, pues obviamente el blanco sería 0 y el negro sería 1. O al contrario, no lo recuerdo. Entonces, si hacen eso, pues obviamente podrán crear, miren, la imagen a través de unos y ceros. ¿Listo? Obviamente que entre más rejillas, uno para negro y cero para uno, perdón. Entre más rejillas, entre más delgadita sea la rejilla, pues más exactos van a ser los colores, más exactos van a ser los tonos. Y poco a poco vamos a poder ver la representación gráfica de la imagen en blanco y negro a través de unos y ceros. Obviamente que el color y demás cosas que nosotros vemos, pues obviamente son más complejas, ¿no? Pero mira, ahí van aumentando la matriz, van aumentando la matriz, van aumentando, 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 aumentándola, hasta que poco a poco se empieza a ver más claramente. Entre más unos y ceros tenga la imagen, pues más clarita va a ser. ¿Listo? Eso es algo a lo que pasa hoy mucho en la tecnología digital. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que vemos ahí, un pequeño introducción, porque esto es más complejo, o sea, eso no es tan simple como simplemente unos y ceros allí ya en los bombillitos y listo, sino que pues tiene un requerimiento más, ¿no? Obviamente que esto ya es un proceso matemático un poco más complejo, pero al menos que entendamos un poco cómo funciona y cómo trabajan ¿los qué? Los, los números binarios. Bueno, bien, voy a pausar un momentico la grabación, por favor, voy a pausarla. Detengo la grabación. Tengo la grabación, voy a pausar acá también.